Bueno, se me cortó. Yo la voy a seguir igual. Ya que está, la terminamos. La van a ver en una cuarta parte. Como les decía, me pasó, ya que está, hablamos. Me pasó cuando pibe, como les dije, antes de que los elencos de tubo formen parte de la vida de uno, ¿no? Tener 4 unidades. 10, 11, 13, 17. Una manija soldada, o sea, una llave cricket soldada, de la caja que algunos amigos recordarán que compré en cuotas a pagar por día. Se me zafaron todos los tubos. La manija soldada debe andar dando vueltas. Y compré en ferreterías esas unidades porque para lo que era el Fiat 600 me servía. Algunos me iban bien en la motoneta. Hasta que un día compré un Fiat 600. Yo tenía el E, después tuve el R. Pero todo esto multiplíquenlo por 10. Porque como conté varias veces, me gustaba, tenía el hobby de la compra y venta. O sea, antiguamente, yo soy de Aedo, como digo siempre, en el puente Santa Rosa, los que ubican Blackstein, ahí los domingos en la tarde, sábados en la tarde, cada uno iba con su cacharrito y pegaba una recorrida y se compraba, se vendía. Le llamábamos la feria de autos. Bueno, cuestión que les estaba diciendo que tuve varios Fiat 600. Bueno. Compré uno, barato, pero bueno, el motor uno le cortaba el contacto y seguía con un ventilador, tenía menos compresión que... Bueno, para mí era sencillo, bajo el cárter, saco la tapa de cilindro, los metales estaban relativamente bien, los de bancada, saqué una bancada, estaba... Cuando voy a mirar los de biela, eran cabezas estriadas. ¿Qué es lo que conté el otro día? Si algún amigo no lo vio, yo por acá dejé el bulón. Si algún amigo no lo vio, esto, bueno, es un poco grande, es exagerado. Esto es como han respondido correctamente en esas especies de encuestas que yo hago. Es de una punta de cigüeñal de Volkswagen Gol. Esto va acá al tubo de 3/4, creo que el tubo de 3/4 estriado. Bueno, los que yo tenía, los 4 tubos que yo tenía, se pude bajar el cárter, todo hermoso, pude aflojar la bancada con el de 17. Cuando fui a sacar las bielas, eran de 12 estriados. Tuve que ir a comprar tubo estriado. Y ahí uno aprende la importancia de los tubos estriados como de los hexagonales. Así que bueno, vamos a seguir. Ya no quedan muchas unidades. 17, estriado de Baco. Vamos a limpiar. Vamos a limpiarlo bien, vamos a sacarle la grasa. No hay nada peor, no sé si les pasa a ustedes. Yo después lo voy a meter en un baño, un bidoncito con nafta. Vamos a gastar unos pesos mañana. Bidoncito con nafta, los voy a meter, los voy a dejar. Yo, mi limpieza de tubos es esa. Los dejo, después cuando vuelvo a la tarde, los pinceleo. Y si por ahí estuvieron trabajando en bulones muy engrasados, con algún destornillador ya gastado, le limpio las estrías y lo vuelvo a enjuagar en nafta. ¿Por qué hago esto? Porque no hay nada peor. Sí, hay 1.000.000 de cosas peores. Pero es bastante feo armar con tuercas nuevas algo, armar un motor con tuercas nuevas, y que queden manchados con grasa. Pero con grasa que uno le está anexando de otro motor, de otra situación, porque no limpió correctamente las herramientas. Lo mismo cuando ustedes vieron que yo hago restauraciones de motos, motoclásicas, qué sé yo. La moto, bueno, la Siam, por ejemplo, por citar una, hay montones más, tiene la selectora y el embrague todo en el puño, el acelerador, el freno. Uno está armando, lubricando, desarmando circunstancialmente.
cuando va a probar, tiene que tener la precaución de limpiarse bien las manos con la pasta. Hay un muchacho que trae pasta, que es en base a jabón. No le pregunté la fórmula, pero creo que me faltan 2 componentes y la hago yo. Porque se engrasan los puños. Y no hay nada más incómodo después. En moto de uno es incómodo. Imagínense en moto de un cliente que se engrase de esa manera los puños. Pero bueno. Y hablando de una restauración. Una reparación, bueno, vaya y pase. Pero en una restauración donde todo tiene que quedar muy exacto. Bueno, se pone un poco importante esos detalles. Se tornan importantes esos detalles. Ustedes me entienden. A veces te colgás mentalmente, Tano. No me cuelgo mentalmente. Estaba viendo el de media, de la línea Baco, ya un poquito más nuevo este. Y estoy pensando, cuando se corte, se va a cortar en algún momento de vuelta, voy a armar la caja para que vean en un video más cortito cómo quedaron ordenados los tubitos. Este, bueno, es un 9. Por ejemplo, este 9, que antes quizás tenía poco uso, no digo que no tenía uso, pero después saltan los amigos y dicen, ¡ya la usaba! Ahora, en las motitos 110, en determinados modelos, por ejemplo la Smash, viene con 3 tornillitos completamente descentrados para que tenga una sola. Tiene la configuración de un triángulo escaleno, como para que no combine en otra posición que no sea la única. Bueno, vienen todos con tornillito, tuerquita, tornillito, 9 milímetros. 9 milímetros. Hoy cobró importancia un tubo. ¿A qué iba con eso? Que hoy cobró importancia un tubo que antes se podía prescindir. 8, 10, 13, el 12 poco, 13, 14, 17, 19. Porque intervenían las pulgadas. Entre el 17, el 14 se metían 5 octavos, 9, 16. Pero bueno, como vieron cómo es la política del canal, cada tuerca debe tener su llave. Tenemos un Inafor de 11-16. Gastadito el tipo, gastadito, con vida útil, pero que ha trabajado mucho. Bueno, acá tenemos un 19 hexagonal de la línea Bremen. De la línea Bremen creo que logré armar el jueguito. 13 hexagonal de la línea Ruhlmann. Interesante. Han notado que no han salido 19-32, 31-32, 25-32. Bueno, esas medidas las tengo en la caja de Raselli. Eran medidas características de aquella época. Se utilizaba bastante, 19-32, estaba en 15-1. O sea, cuando uno se pone a mirar, 14 de Baco, hexagonal. Cuando uno se pone a mirar, aparenta que hay mucho más milímetros, dado que es continuo, que pulgadas. Y no. ¿Saben ustedes que si estarían en uso todas las medidas en pulgadas posibles, creo que habría más? Tomando la brecha, si tomamos de 5.30 o de 1.16, tomamos de 1.16 hasta en milímetros, 1 metro o 100 centímetros, o 100 centímetros, nos van a faltar unidades. Pero ¿qué pasa? Entre 6 y 32 o 1/4 y 1 pulgada y cuarto,
No sé si no hay más posibilidades en pulgada que en milímetros. Espero ser claro, porque después, si los conceptos no quedan claros. Pero ahora, a lo que iba, se está utilizando menos. Así todo se trabaje con pulgadas, porque prácticamente la pulgada ya, que no digo que está quedando obsoleta, pero se trabaja en determinados lugares, en determinadas máquinas. Se usa. Pero así todo han bajado mucho el uso. Por ejemplo, en equipos de gas, de GNC, estoy hablando de automotor, y digo esto porque los que me conocen como gasista domiciliario, de todas maneras, todas las cosas de gas van en pulgadas. Lo que es automotor va todo en pulgadas. 9.16, 5 octavos, 11.16, media, 7.16. Tubito Baco de 8. Tenemos el 8 de Baco. Acá salió el Bremen de 20. El que no estoy viendo, que calculo que sé dónde está, pero no lo estoy viendo acá, es el de 25. 11.16 de Ruhlmann. Y vamos, ya pasamos la trilogía, vamos a hacer una cuarta parte con los tubos. Son bueno, qué sé yo. Espero que no se aburran. 18 de Baco, estriado. Tenemos el 15 de Irimo. Yo me acuerdo, la Coupé Torino, era un tema aflojar las cosas. Se agarraban producto de los años y del peso del auto, las medidas de las cabezas de los bulones. Yo les muestro un bulón de tapa de cilindro de Corsa, que debe haber 100 acá, pero en este momento no veo uno. Siempre que se cambia una junta de tapa de cilindro hay que cambiarle los bulones. Pero no porque el mecánico sea, aquí no quiero decir la palabra, un inescrupuloso. Los bulones de tapa de cilindro, e incluso los tan finitos, sufren estiramiento. No, pero a mi papá cuando le pasaba en el Falcon no los cambiaba. Claro. Pero yo te muestro, si lo tuviese a mano, un bulón de tapa de cilindro de Corsa, y te muestro un bulón de tapa de cilindro, de esos que vos mencionás, que no tengo, pues no hago Falcon, de Torino, que sería más o menos lo mismo, te puedo asegurar que el de Torino no lo estirás ni por casualidad. Está bien, son 6 cilindros, va todo compensado, pero estamos hablando de bulones de media pulgada de espesor, contra, no sé si llega a 8 milímetros. Creo que el del Fiat 600 es más grueso. Esperen, ahora me agarraron ganas de mostrar. Vamos a mirar acá, en esta batea. No les quiero dar la espalda. A ver si quedó alguno. Tendría que salir. Y este es grueso. Bueno, les debo eso. Pero, para que se den una idea, esto es un bulón de tapa de cilindro de Torino. Observen la marca, las marcas. Las marcas nos indican la dureza del acero del bulón. Ya vamos a hablar de eso también. Me queda el sabor amargo de no poder compararlos, pero miren lo que es este bulón. Después le voy a hacer el videíto.
Los Peugeot, por ejemplo, como vienen con los bloques de aluminio, que generalmente están manoseados, remanoseados, ya cuando llegan acá, vienen prácticamente para que uno les diga, hay que tirarlo el bloque. Al que no se le pasó de torque, le arrancó. A veces me tocan esas situaciones de bailar con la más fea, como yo le llamo. Pero bueno, esos bulones, como el bloque es tan blandito, viene con un corte programado. Tiene una especie de memoria, una especie de debilitación en un área, el bulón, cuando uno lo está torqueando, si se pasa determinado porcentaje, antes de que vuele un pedazo del bloque, se corta el bulón. Lo que tiene de bueno eso, que se corta dejando unos milímetros arriba del plano de bloque. Entonces uno lo saca con el dedo, lo saca, no reniega. Lo que pasa es que por ahí es el último que uno está torqueando, ya armó todo, y ¡paf! Bueno, hay que sacar todo otra vez, armar otra vez. Veníamos teniendo suerte, hasta ahí, en el último se cortó, ahora, porque eso es suerte, es cuestión de suerte. He visto mecánicos, amigos, taller de Willy, por ejemplo, estaban haciendo un trabajo impecable. En el último bulón se cortó, pero no que se cortó, se arrancó un pedazo de bloque, un quilombo que se armó con ese motor. El tipo hizo todo bien. ¿Cómo se le explica al cliente que es un motor que ya está usado con agua no destilada, no refrigerante, está usado con agua de la canilla, que tiene minerales, que pican el aluminio, que son del año 98, 99, 97? Bueno, el tipo se hizo cargo, le repuso el bloque. No sé cómo habrá hecho con el tema, bueno, todos sabemos de qué estamos hablando. Pero bueno, esto es un tornillo de tapa de cilindro, donde a todo esto lo que yo quería decir es que los tubos tenían que tener cierta resistencia. O sea, cuando uno iba a comprar una unidad independiente al juego que podía tener, era de calidad, porque son bulones que llevaban un torque y esto, por ejemplo, se apretaba con 14 kilos. 14 kilos. Contra 5 que lleva el otro. Y me quedé todavía con las ganas de ver si tengo alguno para que lo comparen. Pero evidentemente vieron cómo es esto. ¿No? Cuando uno los busca, los ve todos los días. Cuando uno los busca. Tengo el balde afuera, lo que pasa. Y no quería dejarlos. No quería dejarlos colgados, sino parece que uno les está robando el tiempo a propósito. Acá apareció el otro que faltaba. Así que bueno, gente, quedan muy poquitas unidades. Vamos a ver si llegamos a terminarlo. Yo después ordeno la caja. Yo después ordeno la caja y les muestro. Tenemos otro Ruhlmann de 15. De que yo me olvidaba que ya lo había comprado. Volví a comprar. Desastre. Un 12. Salieron algunos 12. 12 hexagonal. Tendría que estar el estriado que comenté. Estriado de 16. Un cuarto. Me acuerdo que una vez, una mañana, un amigo, un conocedor de Baco, me explicó, porque yo consideraba que todos los hexagonales de Baco, no soy muy fanático de Baco, me gusta, amo las unidades de Baco que digo, pero no tengo tan el detalle de Baco. Y un amigo, uno de ustedes, como yo decía, ¿cómo puede ser que un cuarto hexagonal sea simplemente S y no SX? Claro, la estría en un cuarto tendría que ser una cosa muy finita, algo.
De hecho, las llavecitas, tengo llavecitas de 3,16, 5 milímetros, son todas hexagonales. Y es lógico, es lógico. Salió el Bremen de 18, han cantado bingo. Un 14 de Baco, que tenía grasa, ¿verdad? Y una Ford de 11 milímetros, nuevito. Nuevitos. No es, como dije en algún momento de toda esta charla, que se transformó en una saga de analizando tubos, no es difícil encontrar unidades de Baco de vieja generación en ferreterías, buloneras. Buloneras quizás no, porque tienen rotación más rápido, pero en ferreterías no es difícil encontrar. Lo mismo que algún destornillador de la línea verde, pero son PH4, no hay de los destornilladores comunes, de uso frecuente, vamos a hablar con propiedad. No hay por ahí un 5%, un 6%, Si hay un PH2, no encaja cónicamente en las cabezas de actualidad. Eso ya lo sabemos, lo vengo diciendo hace muchísimo. Después, bueno, tubos se consiguen. Está en el ferretero las ganas que tenga de venderlo y el precio que le ponga. Porque a veces uno dice, bueno, póngale el precio del nuevo. No, esto tiene otro precio. Qué sé yo. Yo cuando estuve en Easy el otro día no daba ni para grabar un juego de tubos Robust, que yo lo tengo, lo deben haber visto, que viene como una especie de francesa con crique, que vienen en pulgadas, en milímetros, elenco bastante completo. 120.000 pesos. 120.000 pesos. Acorde a la economía de cada uno es y no es plata. Es y no es plata. Yo a lo que voy es que eso no vale eso. No lo vale. Pongo un poco más, compro algo un poco más contundente. Si bien yo banco mucho a Robust, pero hay que saberlo separar de lo que es la cadena de Cencosud, demás, que cuando ellos quieren no vale nada y cuando ellos quieren vale en euros. Pero bueno, la caja de tubos ha quedado vacía. La logramos vaciar. Tenemos un 1116, hablando de Robust, de la misma generación que les contaba antes. Un 916 de curiosa procedencia, o sea, mío, comprado, pero procedencia Taiwán vendría a ser, debe haber formado parte de algún jueguito. Raro, porque acá son todas unidades independientes, como este 1116 de la línea Robust antigua, y este que recuerdo claramente haberlo comprado en Carrefour, cromo vanadio, 9 milímetros. Me acuerdo que lo compré para tenerlo porque, como dije, hasta un determinado momento no se usaba el 9 y era como la perlita tener el 9. Así que bueno, gente, la caja quedó vacía. Quedaron algunas cositas. Se cayó algo. Quedaron algunas cositas, pero corresponden a cuando hagamos un cuarto. Son todo un cuarto, aunque no lo crean. Vamos a agarrar el que se cayó, pues después se pierde. Y bueno, venimos haciendo 3/8, media. Vamos a hacer un cuarto en breve. Un cuarto va a dar que hablar porque hay bastantes unidades. Y 3/4 vamos a hacer también. La caja quedó vacía. Observen si trabaja. Llena de aceite. De los tubos que chorrean. Pero bueno, nada. Logramos terminar con lo que veníamos
veníamos haciendo. La trilogía del Señor de los Tubos, como tituló el amigo, que ahora se me fue el nombre. Pero bueno, yo por mi parte les agradezco el apoyo, les agradezco la paciencia. Si dejé algún concepto técnico, si dejé alguna duda aclarada, si se entretuvieron. Dado que hay gente que espera estas charlitas como si fuese un capítulo de las 1001 noches. Que yo estoy seguro que las 1001 noches, en su estado puro, fue escrito por más de una persona. Es un cuento en 1001 capítulos, 1001 noches. ¿Por qué? Porque no me acuerdo la palabra del rango del tipo, si era un duque. Necesitaba que para dormir una de sus esposas le cuente una historia, le cuente un cuento. Bueno, de ahí nacen las 1001 noches. La tipa tenía que pensar durante todo el día qué historia le iba a contar al marido, porque si no al otro día... Entonces de ahí nacen las 1001 noches. Bueno, me vino a la cabeza una clase de literatura con Jorge Pascual de apellido, Jorge Pascual, profesor de literatura de aquellos años, donde, bueno, por suerte, como persona más que agradable, tuve la suerte de tenerlo en varios años en distintas áreas y nada, vieron como hablamos siempre. Los hermosos recuerdos de la escuela técnica. Les mando un saludo. El próximo video que vean de esto es la caja ordenada. Pensaba hacer 2 partes, se hicieron 3 a pedido del público. Y por no cortar, no pararme, seguir en la que venía, se hicieron 4. Así que bueno, les mando un saludo. El abrazo a todos los amigos que bancan el canal. Miguel, querido colaborador, siempre respondiendo, aclarando dudas que por ahí surgen a ustedes y manejamos conceptos técnicos muy parecidos. Además, tenemos afinidad. Es un amigo, Miguel es un amigo. Bueno, a Guillermo Electricista, Ubaldo también, gran persona, siempre atento, Adriano, Juanqui, Tito, Cobursa. 09 Michael, ¿qué voy a decir de 09 Michael? Éramos 30 y él estaba ahí. Carlos Tenaza, no sé si seguís estando, amigo. Pedro, tantas personas que después digo, fui injusto con Rubén, por ejemplo. Rubén de Pilar, con Manuel, gente que comenta, que está. Santiago Cicerán, no sé qué es de tu vida, da señales. Capitán Bombacha, un padre de familia. CF, todo para aprender, bueno, servicios técnicos, tanta gente que se dedica a mirar los videos y teniendo conocimientos y conceptos que escuchen y les deje algo, ya para mí es importante. Porque si no, como dije muchas veces, para mí es sencillo. Pongo un pizarrón ahí y empezamos a hablar de los 4 tiempos de un motor. Empezamos a hablar de cómo llega la corriente al domicilio y por qué, y les empiezo a decir qué tiene que haber dentro de un nicho reglamentario para Edenor y cómo distribuir y listo, y se acabó. Pero se pierde la esencia, esto que logramos construir, que se llama Siciliano en su taller. Les mando un saludo.